Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este video se trata de las señales antes del fin, porque muchos hermanos están en estos momentos confundiéndose con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo será su venida. Muchos están pensando y están siendo mal enseñados con respecto a las señales que Jesús dijo que vendrían antes del fin. Pero también Jesús dijo que cuando Él viniere, las señales estas no tendrían nada que ver con su venida como ladrón de la noche. Por eso vamos a ver las señales antes del fin. O sea, antes del fin quiere decir antes de que se manifieste el anticristo, el hombre de pecado. Muchos piensan que el anticristo está ahora atrás de todas estas religiones como el catolicismo y muchos movimientos que hay ahora de falsos profetas que están saliendo por todo el mundo, de muchos que han entrado en el reino de los cielos por el Espíritu, pero luego, como no eran de nosotros, estos se tuvieron que manifestar como que no son de nosotros, como lo dijo el apóstol San Juan. Estos estaban con nosotros pero no eran de nosotros, por eso no permanecieron con nosotros. Y ahora es evidente que muchos de aquellos hermanos que vinieron por el Espíritu a ser miembros del reino de los cielos, supuestamente, porque en la parábola del sembrador hay 4 semillas que Jesús esparce sobre la tierra, pero dice que tan solo una semilla de las 4 son las que dan fruto y llevan fruto, la que cae en buena tierra. Hay otras que caen entre espinos, hay otras que caen entre pedregales y hay otras que caen al costado del camino. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dentro de la iglesia evangélica de estos últimos tiempos, conforme a lo que dijo Jesús, hay dentro de las iglesias, de las iglesias, 4 seres viviendo dentro de la iglesia de Jesucristo. Pero 3 de cada 4 de aquellos que han sido sembrados en el reino de los cielos, tan sola una es la que lleva fruto, y fruto que lleva que agrada al Señor. Él dijo las señales que habrían, pero dice todavía no viene el fin. Y dice así en Mateo 24, versículo 3, señales antes del fin. Y estándose él sentado en el monte de los olivos, Jesús tenía una predilección. Él le gustaba ir y sentarse con sus discípulos, con los 12, en el monte de los olivos allí de noche. Prenderían algunas antorchas y allí ellos se sentaban, bien o sea a la noche o bien de día a la sombra de los olivos en el monte llamado los olivos. Allí los discípulos, dice, que le preguntaron, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida y qué señales habrá del fin del siglo? Jesús le contesta primeramente, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hoy se está cumpliendo esta parte de la profecía que Jesús habló allí con los discípulos en el monte de los olivos, se está cumpliendo esta parte de la profecía. Porque hay muchos que se dicen los Cristos o se dicen yo soy el ungido de Dios, y dice que a muchos se engañarán. Y dice el Señor, y oiréis de guerra y de rumores de guerras.
O sea que en estos tiempos, como ya hace muchísimos años, hay guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, dice, porque es necesario que esto acontezca. Y aquí viene lo que yo les quería decir, pero aún no es el fin. Todas estas cosas van a pasar, dice el Señor. Se van a levantar los falsos profetas y van a haber guerras en diferentes lugares. Pero dice el Señor, todo esto es necesario que acontezca. Esta es la profecía que Jesús les habló ese día a los discípulos en el Monte de los Olivos. Y les dijo, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. A lo largo de estos 2000 años han habido pestes y hambres en todas partes de la tierra. Mayormente en este tiempo hay hambre y pestes en la zona del África y hambre en diferentes países como la India, Pakistán, África y otros países más que los gobiernos, mal gobernando las naciones, han llevado a la gente a un estado de miseria, porque hay muchos que tienen dinero y hay muchísimos más que no tienen dinero, y a los gobiernos de este mundo no les interesa si la gente come o no come, si están enfermos o no. Por eso dice el Señor, mirad que nadie os engañe. Y dice, y habrá pestes y hambres. Y estamos ahora en tiempos donde se está manifestando también ese flagelo que es el hambre, mayormente en los niños y en muchos seres humanos que son víctimas de estos gobiernos terrenales que están poniendo toda clase de tropiezo para que la gente pasen hambre. ¿Y qué pasa cuando la gente tiene hambre o están en lugares de pestes? Rechazan a Jesucristo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y dice, y habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, dice el Señor. O sea que esto será principio de dolores. O sea que esto todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Todas las cosas que están pasando y no es el fin. Entonces dice, se entregarán a tribulación y os matarán. Hoy en día se está cumpliendo parcialmente esta profecía del Señor, que los hombres van a ser entregados a tribulación. O sea, ¿quiénes? Los discípulos de Jesucristo van a ser entregados a tribulación y los matarán. En muchos países de la tierra hoy en día se están matando a los creyentes, se los persigue y se los matan. Muchas veces los creyentes mal informados por las Escrituras o que tengan un corazón que no está conforme al corazón de Dios, sienten, y es muy natural que sientan pena por las cosas que están pasando en diferentes partes del mundo, donde se los persigue a los creyentes evangelistas y se les da muerte. Y dice la palabra del Señor, estos son principios de dolores. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esta profecía aún no se ha cumplido cabalmente, porque aún no estamos siendo aborrecidos por los hombres. O sea, en algunos países, en algunos lugares del mundo, hay un cierto aborrecimiento de los cristianos evangélicos, mayormente de los pentecostales. Dice, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta parte de la profecía que Jesús le habló a los discípulos aún no se ha terminado de cumplir. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto va a acontecer, pero después, cuando estén en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la gran tribulación va a haber persecuciones y van a haber toda clase de engaños y mentiras entre todos los hombres sobre toda la tierra. Y dice Jesús,
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 2 veces ya va diciendo el Señor que se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. O sea, hoy en día hay muchos falsos profetas que invocan el nombre de Jesucristo, invocan a Dios, invocan al Espíritu Santo, pero en sus corazones no está el Señor, no vive el Señor. El Espíritu Santo no es el ocupante de esos templos que hoy son falsos profetas que están proclamando a Jesús y al Espíritu Santo y a Dios. Es como dice en 2 de Corintios 11, capítulo 2 y 3. Dice claramente, dice que vendrán estos falsos profetas predicando otro evangelio, predicando a otro Jesús, haciéndoles recibir a la gente a otro Jesús y haciendo que la gente reciba otro espíritu que el espíritu que hemos recibido, que es el Espíritu Santo. Por eso Jesús le decía claramente que estos falsos profetas tratarían de engañar a muchos. Y dice el Señor, continúa diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, que al haberse multiplicado la maldad en muchas congregaciones en todo el mundo, el amor de los hermanos se enfriará, dice. Y eso es lo que está pasando ahora. Es una prédica que yo hice anteriormente hablando del amor de los hermanos. Que no hay amor entre hermanos, que no hay ese amor fraternal que dice el Apocalipsis. Está faltando ese amor fraternal, el soportar los unos la carga de los otros. Y esto es a causa de los falsos profetas que están haciendo comercio con el Evangelio de Jesucristo, comercio con las personas. Están siendo engañadas de cualquier manera, mayormente con la parte donde el creyente tiene que llevar por imposición el diezmo a todos estos que predican que nosotros nos vamos a enriquecer porque Jesús dice que es rico y nosotros tenemos que ser ricos como Jesús. Esas son todas mentiras de Satanás, porque Jesús dijo claramente, el que lo quiera seguir a él se tiene que vender todas las propiedades que uno tenga, tiene que vender todas las cosas que nosotros tenemos y regalársela a los pobres y luego ir y seguirlo a él. Y esto es lo que está pasando, que los hombres no están haciendo esta clase de actos para poder agradar a Dios, porque la forma de agradar a Jesucristo es que la gente que han creído en Jesucristo se despojen de los bienes materiales, vendan todo y se lo repartan entre los hermanos más pobres. Esto es la falta de amor que Jesús dijo que pasaría. El amor de muchos se enfriaría. El amor de muchos se enfriaría. Y hoy las personas no pasa como en el libro de los Hechos. Toda la multitud de hermanos que habían creído en el libro de los Hechos dice que vendían todas sus propiedades, todas sus casas y lo daban a los apóstoles y los apóstoles los repartían conforme a la necesidad de cada uno de ellos, porque era el Espíritu Santo obrando a través de los discípulos y haciéndoles ver cuál era la iglesia que agrada a Jesucristo, la iglesia que agrada a Dios. Esa es la única iglesia que agrada a Dios, la iglesia que tiene amor fraternal. O sea, personas que son dadivosas. Hay muchos creyentes que tienen fortunas y no se desprenden de su fortuna porque están siendo predicados erróneamente. Están diciendo que si tú tienes 10 vas a tener 20, si tienes 20 tienes que tener 40, si tienes 40 tienes que tener 80. O sea, todo es un evangelio de multiplicación. ¿Por qué? Porque de Dios son todo el oro y la plata del mundo, dicen. Entonces nosotros tenemos derecho a todo ese oro y la plata del mundo. Pero Jesucristo dijo bien claro, el que me quiera seguir a mí, le dijo a ese joven rico, Señor, Señor, te seguiré, le dice el joven rico. Y le dice Jesús, bien, dice, ¿has honrado a tu padre y a tu madre? Sí, desde chico.
¿estás alimentando a tu padre y tu madre? Sí, los honro y los alimento. Bueno, entonces dice, ve y vende todas tus posesiones, todas las cosas que tú tengas, y ven y mire, yo te voy a mostrar el lugar donde yo vivo, cómo vivo, y así vas a tener que ser tú para poderme seguir. Eso no está pasando hoy en día, porque los jóvenes no venden lo que tienen. Todo por el contrario, los predicadores, falsos profetas, están haciendo que las personas, en vez de dar para los hermanos, como en el libro de los Hechos, que vendían todas sus propiedades y las repartían para que todos tuvieran la misma cantidad de cosas que tenía el otro. No había necesidades entre ellos, todas las cosas las tenían en común. Hoy en día, por el falta del amor, y es una de las señales del tiempo del fin, estamos hablando de las señales del tiempo del fin. ¿Cuáles serán las señales y cómo será la vida del creyente verdadero? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús estaba diciendo el fin, digamos, de los tiempos, el fin donde va a ser echado fuera, por ejemplo, Satanás. Va a ser echado fuera Satanás, y entonces ¿qué es lo que va a acontecer? En la gran tribulación, los hombres van a predicar el evangelio por toda la tierra, y luego va a venir la persecución, porque aquí Jesús lo estaba anunciando en estas señales. Dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. ¿Cuál es esa abominación desoladora del que habló el profeta Daniel? Resulta ser de que cuando Jesús venga como ladrón de la noche, se lleve parte de la iglesia, que ese es otro video que voy a hacer, entonces la otra parte de la iglesia que se queda en la tribulación, va a ser movido por el Espíritu Santo para que prediquen el evangelio en todo el mundo. Y después de esto, de estos 3 años y medio que ya está el anticristo, o sea, como un gobernante mundial, pacificando a todo el mundo, haciendo una sola moneda y haciendo un solo gobierno mundial, entonces allí el anticristo, que viene a ser el gobernante mundial, va a ofrecer en el templo de los judíos, va a ofrecer en el lugar santo, en el lugar donde se ofrecen las ofrendas para Dios, porque en aquel tiempo de la tribulación, este hombre gobernante mundial que va a regir a todas las naciones del mundo, va a hacer que sea quitada la mezquita que está allí en Jerusalén, porque justamente donde está la mezquita en Jerusalén tiene que estar el templo para ofrecer sacrificios a Dios, los judíos. Entonces los judíos, al ver el acto de benevolencia que va a tener el anticristo, o sea el gobernante mundial, le va a dejar que él ofrezca un sacrificio en el altar. Y dice que para que un judío deje que un ser humano ponga ofrenda, sacrifique una ofrenda en el templo del Señor, tiene que ser un judío. O sea que por ese motivo, pienso yo, según lo que dice las Escrituras, que el pacificador mundial, el anticristo, que se va a desenmascarar a los 3 años y medio, cuando los judíos le permitan que él, como sacerdote, ofrezca una ofrenda a Dios en el altar del templo. Y dice que, por lo tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, o
sea, este anticristo, este gobernante mundial, va a hacer pactos con Israel y los israelitas le van a permitir que él ofrezca una ofrenda en el altar del templo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que va a ofrendar este personaje que va a ser el gobernante mundial y que después desde allí se va a proclamar como el anticristo y va a venir la persecución en contra de la iglesia de Jesucristo? Va a ofrecer allí a un animal inmundo, va a ofrecer un chancho. Esa ofrenda es una abominación para Dios. Entonces este falso profeta, este falso hombre, va a ofrecer allí, el anticristo, un animal que es inmundo para con Dios. Esa va a ser la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Que este hombre, el gobernante mundial, vaya a ofrendar en el templo de Salomón un animal que es inmundo para Dios y para todos los judíos. Dice, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En aquel día se va a manifestar el anticristo después de los 3 años y medio que esté gobernando el mundo, habiendo unificado todas las naciones, habiendo hecho un solo valor, una moneda que va a regir por todo el mundo. Él se va a manifestar a los 3 años y medio como el verdadero hijo de Satanás, que es el mismo diablo. Va a tomar posesión de esta persona y se va a venir la gran tribulación, que viene a ser la gran tribulación y la persecución de Satanás para los hombres que están sobre toda la tierra, para los judíos y para todos los evangelistas que están sobre la tierra, para todos nosotros los evangelistas pentecostales. Pero tenemos que hacer un pero y una salvedad. Lo que va a suceder es que esta señal de que Jesús está hablando es para cuando venga el fin del siglo, o sea, el fin de los 3 años y medio posteriores a los primeros 3 años y medio que va a estar gobernando el anticristo a todo el mundo. Bueno, los siguientes 3 años y medio van a ser 3 años y medio de persecución de todos los creyentes en Cristo, de la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, dice claramente, dice que la iglesia sería guardada, escondida, gloria al Señor, escondida. Apocalipsis 12, vamos a leer Apocalipsis 12, esperen que lo encuentre, ya lo estoy encontrando. Vamos a leer qué dice nuestro Señor Jesucristo en esta profecía del fin del mundo. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice, habla de cómo Satanás en Apocalipsis 12 persigue a la iglesia, o sea, cómo es echado del cielo totalmente Satanás, y cómo Satanás se trae a todos los ángeles que están a su servicio, que son espíritus inmundos y demonios. Y dice en versículo 12:4 de Apocalipsis 12, versículo 4, y su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que vienen a ser 3 años y medio. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. O sea, acá está hablando la
profecía de Apocalipsis 12, porque todo el libro de Apocalipsis es una profecía que todavía no ha llegado en su totalidad a completarse como tiene que ser. Y la mujer esta es la iglesia de Jesucristo, es la parte de la iglesia de Jesucristo que se quedó en la tribulación, y más todos aquellos que han creído los 3 años y medio que la iglesia de Jesucristo se quedó en la tribulación, porque cuando Él viene como ladrón en la noche, viene a llevar, dice, a las vírgenes, viene por las vírgenes, y dice que estaban las 10 vírgenes con aceite en sus lámparas, o sea, tenían la unción del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, y tenían aceite en sus vasijas, pero 5 de ellas tenían la vasija llena con aceite, y 5 de ellas eran insensatas y no habían tomado aceite en sus vasijas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la iglesia que Jesús viene a buscar cuando Él viene como ladrón en la noche, y ya lo vamos a predicar ese tema, 5 de ellos, o sea, la mitad de toda la iglesia, se vuela con el Señor de los cielos, que es como lo estamos llamando nosotros, una sebata, el arrebatamiento, como dice la palabra del Señor. Y dice que la otra parte de la iglesia va a quedar en el tiempo del anticristo, porque eran vírgenes insensatas, o sea, eran cristianos evangelistas pentecostales, pero como dice el Señor, se durmieron todos, pero 5 de ellos, o sea, la mitad de la iglesia se duerme espiritualmente, pero tiene la vasija llena de aceite, porque está llevando fruto delante del Señor. Eso es tener la vasija con aceite. Cuando un creyente está predicando el Evangelio en las calles, en los hogares y en todos lados, tiene la lámpara encendida, o sea, tienen aceite en la lámpara, que viene a ser la presencia del Espíritu Santo viviendo en el creyente y alumbrándole los ojos del entendimiento para que éste pueda predicar a Jesucristo como que conoce a Jesucristo personalmente. Y la otra mitad de la iglesia es la que tiene el bautismo del Espíritu Santo y tiene un poco de aceite en su vasija. Eso quiere decir que no estaba llevando frutos como se debería llevar, porque dice Jesús que en la iglesia va a haber la semilla que cae en la buena tierra, dice que una da fruto al 30%, o sea, una persona, un creyente va a llevar al reino de los cielos a 30 personas que él haya predicado el Evangelio y hayan recibido a Jesús, serán añadidos por el Espíritu Santo en la iglesia. Y el otro dice, y otro dará fruto al 60 por uno, o sea, va a llevar a lo largo de su vida, el creyente, a 60 personas el conocimiento de Jesucristo, y otro al 100 por uno. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. O sea, hay 3 estados que van a tener los creyentes que caen en buena tierra. Pero dice que están la mitad de la iglesia que no lleva fruto, o sea, no predica el Evangelio de Jesucristo a los demás, no echa demonios, no hace milagros, las señales no le siguen como le tendrían que seguir a todos los creyentes pentecostales bautizados en el Espíritu Santo. Porque quiero aclarar, la única iglesia que ha sido fundada por el Espíritu Santo es la iglesia de Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo para todos los hombres, para los que han creído, y constantemente la llenura del Espíritu Santo de acuerdo a cómo el creyente se maneje y viva para el Señor. De esa manera el Espíritu Santo le va a ir llenando constantemente, como él vaya gastando aceite, el Espíritu Santo le va a ir renovando aceite en su lámpara y en su vasija. Pero aquel que no lleva frutos delante del Señor va a ser un insensato. Y el aceite que ha recibido, estamos hablando de la iglesia pentecostal, la única iglesia que Dios
ha fundado sobre la tierra. No hay, conforme a la Escritura, otra clase de iglesia que no sea la iglesia pentecostal. Pero dice que 5, o sea, la mitad de la iglesia va a ser llevada al cielo cuando Jesús venga como ladrón de la noche. Y la otra 5, la otra mitad de la iglesia va a quedar en la tribulación, y esa es la que va a preparar durante 3 años y medio, va a predicar el evangelio por toda la tierra. Cuando se manifiesta el hombre de pecado, cuando se manifiesta el anticristo allí en el templo de Salomón, ofreciendo un sacrificio abominable a Dios, que es poner en el altar de Dios un cerdo, allí vendrá la persecución para todos los creyentes. Y entonces dice aquí en Apocalipsis 12:4, por eso me estoy explayando de esta manera, y dice, y la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como nació. O sea, el dragón, o sea, Satanás mismo, en la persona del anticristo, va a lanzar una persecución con todos los siervos que va a tener el anticristo en todo el mundo. Va a largar una persecución en contra de la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Primero dice que esta mujer, que es la iglesia que ha nacido en la tribulación por medio de estos que han sido las vírgenes sensatas que se han quedado en la tribulación, esto va a llevar a que se forme una iglesia grandísima en los 3 años y medio que va a durar la primera parte del hombre de pecado. Y dice que va a dar a luz un hijo varón. Este hijo varón son los 144.000 escogidos que tiene Jesucristo, que lo siguen a él por donde quiera que Jesús anduviera. Los otros 120, que son 12.000 de cada tribu de Israel, va a ser otra parte de creyentes que Jesús va a levantar de entre los judíos para que prediquen el evangelio a todos los judíos en todo el mundo. O sea, hay dos cantidades de 144.000 que viene a ser el número 12 multiplicado por 12, un múltiplo de 12. Dice, y al dar a luz un hijo varón, está dando a luz la iglesia a los 144.000 de aquellos que son los vencedores. Los vencedores de que habla la palabra de Dios es de los que vencen conforme a las 7 iglesias del Apocalipsis, que el Señor dice claramente cuando envía el mensaje para las iglesias, dice, y al que venciere, yo le daré esto, yo le daré lo demás allá, dice Jesús. O sea, esos vencedores van a salir de la mujer y se van a convertir en una fuerza de élite del Espíritu Santo para tratar de mantener a raya al anticristo y seguir predicando el evangelio. Y dice que la mujer que dio a luz al hijo varón, que el hijo varón son los 144.000 escogidos, los vencedores de que habla la Biblia, dice que y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. O sea que estos 144.000 andarán predicando el evangelio, pero más como en el Antiguo Testamento que como en el Nuevo Testamento, con poder y con sanciones durísimas para todos aquellos que crean a medias del evangelio, a medias en el evangelio de Jesucristo. Y dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea que la mujer esta de Apocalipsis 12 es la iglesia que va a ser escondida por el Señor en un desierto, dice. O sea, va a estar en un lugar donde el anticristo no la va a poder detectar. Va a ser un lugar que ya vamos a verlo ahora, porque eso está escrito en Mateo 25, en Mateo 24 al final. Después dice, después de estas señales que vemos de la iglesia,
vemos, después dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que en estos momentos los ángeles de Satanás están en la esfera del segundo cielo y muchos en el tercer cielo, donde habita Dios. Porque dice que cuando se hace la reunión de los arcángeles, se presenta Satanás y Dios mismo le pregunta ¿de dónde viene Satanás? Y él dice de recorrer la tierra y ver a los hijos que tú tienes en la tierra. O sea que siempre Satanás se está acercando a Dios constantemente hasta el día de cuando empiece la gran tribulación, después de los primeros 3 años y medio en que se ha de manifestar este gobernante mundial. Bueno, allí hasta ese momento el diablo se va a estar acercando al trono de Dios para llevar acusaciones en contra de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Siempre Satanás está yendo a la tierra y los ángeles de Satanás yendo a la tierra para acusarnos a nosotros los hijos de Dios. Hay muchas veces que nos acusa con fundamento, pero la mayoría de las veces va con una mentira, ignorando Satanás que nosotros tenemos el poder de la sangre de Jesucristo para que nos perdone todos los pecados que nosotros cometemos y nos rocíe con su preciosa sangre para poder entrar en el lugar santísimo en la mismísima presencia de nuestro Padre Celestial. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Dice así: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. Dice que Satanás y todos los ángeles nos acusan a nosotros, los creyentes en Jesucristo, día y noche. O sea, tienen acceso al lugar santísimo donde está Dios en su trono, y a su diestra está Jesucristo y el fuego que está encendido delante del altar de Dios, que es el poder del Espíritu Santo, que nunca va a cesar el fuego de Dios delante de su altar. Entonces estos demonios, Satanás mismo, los arcángeles y todos estos seres demoníacos que han caído de la gracia de Dios, constantemente a nosotros nos van y nos acusan delante de Dios. Entonces la iglesia, glorioso es tu nombre, Jesús. Entonces dice la palabra del Señor: bendito sea tu precioso y glorioso nombre, Señor. Y cuando vio el dragón, dice que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Glorioso es tu nombre.